Bien, vamos a continuar. Se nos cortó nuestro video. Las importaciones, bueno, son el conjunto, decíamos, de bienes o productos o servicios materiales o materias primas provenientes de otros países que llegan a la aduana como parte del proceso de importación de una compañía o de un importador. En este ejemplo tenemos gasolina, productos metálicos, maquinaria, equipo, automóviles, autopartes, maíz amarillo, motores de auto, productos plásticos y de caucho, productos químicos, alimentos, bebidas, tabacos. ¿Qué se necesita para ser importador en México? Bueno, per se, para ser importador en México es necesario cumplir con estos requisitos, que es estar inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, que es el SAT, tener una firma electrónica avanzada, que es la FIEL, mantenerse al corriente de sus obligaciones fiscales y estar inscrito al padrón de importadores, tener un agente aduanal o un apoderado aduanero, que es el que nos va a ayudar con el proceso o con el trámite. Documentos de importación en México. Bueno, estos documentos se necesitarán para importar en México. Son los siguientes: RFC con homoclave, firma electrónica avanzada, documento de encargado conferido y certificado de origen o factura comercial. Bien, en México pues la importación o esta exportación de bienes está sujeta a ciertos impuestos específicos. Al importar pues se paga un impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado, mientras que en las exportaciones se paga el impuesto de exportación y en algunos el producto especial si este grava o si este puede ser grabado. Los impuestos generales de importación, este impuesto también es conocido como arancel y varía según la mercancía o el origen, ¿vale? El impuesto al valor agregado se aplica en la importación de bienes y se calcula sobre el valor de aduana de la mercancía, incluyendo el IGI y otros gravámenes, que es el IGI, el impuesto general de exportación. Además, estos impuestos pueden existir, como es el impuesto sobre automóviles nuevos, que es el ISAN, o el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, cuando es por el IVA por un producto. Los impuestos generalmente de exportaciones están exentos de IGE, pero algunos productos pueden ser gravados, como los que representan un riesgo para la salud dentro del orden público o dentro del medio ambiente, así como de bienes o bienes sutuarios, ¿vale? Ay, ¿qué onda con mi teléfono? Ok, entre otros impuestos, pues obviamente que causan las exportaciones pueden estar sujetos como el IVA o ciertos productos especiales. En algunos se tienen ciertas consideraciones para las exportaciones. Por ejemplo, dentro de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se establecen ciertas normas para poder importar y exportar ciertas mercancías a México. La tasa del IVA en la importación es del 16% y para poder exportar es necesario cumplir con requisitos como los que mencioné anteriormente. La base imponible es el cálculo del IVA, donde hay ciertas importaciones que incluyen el valor de aduana de mercancía, los impuestos gravámenes, IVA, gastos, accesorios. Dependiendo de la exportación, pues es el gravamen o la aduana que se va a pagar. El importador obviamente lo que hace es negociar o dar una dirección correspondiente o seguir un proceso correspondiente para que el producto sea de una manera específica. En este caso, la ley de impuestos generales, obviamente aquí en la Ciudad de México, nos habla o nos explica acerca del proceso que tenemos que llevar y que esta ley se expide a través de un proceso
nos habla de, por ejemplo, hay una tablita donde nos habla dependiendo de los cultivos, de la calabaza, del aguacate, cada uno de ellos tiene un gravamen o un proceso diferente. ¿Por qué? Porque obviamente pues va de acuerdo al producto que se va a sacar o se va a enviar. Un arancel decíamos que es un impuesto o un gravamen que se aplica solo a bienes importados o exportados, nada más, ¿vale? Por eso luego vemos en las noticias que dice que los aranceles, que no sé qué, bueno, pues eso es lo que nos habla o nos explica. De acuerdo al artículo 74 de la Constitución, nos habla que los aranceles están diseñados o corresponden al Poder Ejecutivo, siendo obviamente el presidente de la República el que tiene la función de regular estos aranceles, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la economía y finanzas de nuestro país. Un arancel, decíamos que es un impuesto, un gravamen que solo aplica a bienes que son importados o exportados. Es más usual el que se cobra sobre las importaciones en el caso, por ejemplo, de Perú o de otros países. En Perú, por ejemplo, los aranceles son aplicados a las importaciones registradas y a las importaciones aduanales. Este arancel obviamente lo que hace es hacer ciertas partidas correspondientes a la descripción de las mercancías y en base a ello se calcula. Los tipos de aranceles tenemos el arancel donde se calcula un porcentaje de importación, el arancel específico, el arancel mixto. Entonces, de acuerdo a ellos, es como se lleva a cabo o cómo se procesa estos tipos de aranceles. No todos pagan lo mismo, cada uno tiene un cierto específico o cierto proceso para que nosotros podamos hacerlo. En contribuciones para el SAT, este tipo de importaciones o de exportaciones puede ser, es de mucha importancia, ya que se expresa en términos, decíamos, cuando hablamos de un arancel valore, se expresa en términos porcentuales de valor de una aduana de mercancía. Cuando hablamos de un específico, se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Y cuando hablamos de mixto, se trata de una combinación de los dos, ¿vale? El cual corresponde a una conformidad con la fracción arancelaria que va a clasificar la mercancía conforme a la tarifa y de acuerdo a la ley de los impuestos generales de importación o de exportación o a la tabla de desgravación de México prevista en el Tratado de Libre Comercio, donde nos especifica qué productos graban y qué productos no graban, ¿ok? El impuesto al valor agregado está obligado a todos los aranceles, así como personas físicas y morales dentro de nuestro territorio nacional, a importar o aunque no importen, a pagar este impuesto, que es el que comúnmente vemos cuando nosotros compramos un producto que obviamente no pertenece a la canasta básica. Hay impuestos también sobre automóviles, en este caso se aplica igual para personas físicas y morales que importen definitivamente del país automóviles, siempre que se trate de personas obviamente distintas al fabricante, ya sea un ensamblador, un distribuidor autorizado, un comerciante o un ramo de vehículos. Los automóviles importados, por lo que se causa el impuesto establecido en la ley federal, obviamente sobre automóviles nuevos, son los que corresponden a modelos posteriores a la ley. En este caso es lo que se efectúe a los 10 años de modelos anteriores, ¿sale? El impuesto para automóviles se puede calcular o se establece una tarifa de acuerdo al artículo 3 de la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles, que según corresponde al precio del automóvil, ¿vale? Tenemos el IEPS, que es el impuesto que se paga por un servicio o un producto. Entonces, todo este tipo de impuestos, bueno, nosotros los vamos a ver de acuerdo o los vamos a encontrar dentro de nuestro proceso, ¿sale? En este caso, pues dentro de las exportaciones es un poquito más complicado, no el hacerlo, sino la aplicación o el cálculo, porque cada uno tiene una especificación diferente, ¿vale? Las personas que ya me entregaron sus trabajos, gracias. Las personas que me faltan, ya saben, yo siempre dando lata, pidiéndoles sus tareas, porque acuérdense que es parte de su evaluación, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier duda, algo que no quede claro, es importantísimo que lo mencionen. Yo sé que en algunas veces es un poquito complicado que los entreguen en tiempo y forma, pero no lo dejen, chicos. De verdad, porque luego se les juntan las tareas y es un poquito más complicado que se pongan al corriente, ¿vale?
Bueno, les agradezco mucho su tiempo, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.